¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en las mañanas informativas de Venevisión. Ya se encuentra con nosotros en el estudio la diputada Ilenia Medina y también miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Diputada, se dio la primera discusión de la ley contra el fascismo. Explicar un poco a la ciudadanía de qué va a tratar esta ley y cuáles son los objetivos. Bueno, creo que es muy importante en primer lugar recordar que los objetivos de las instituciones gubernamentales de un país e inclusive de los ciudadanos es proteger la paz, la seguridad, la soberanía de los países. Es un deber de todos los ciudadanos independientemente de la nacionalidad que tengan, que vivan en Venezuela. Y también, evidentemente, es una prioridad para las instituciones gubernamentales. Y en el 2017 ya se había creado una ley contra el odio, tomando en cuenta como una respuesta para atender las situaciones de violencia que un sector pequeño de factores políticos promovían el odio, la violencia, acciones de grave vulnerabilidad para la paz. Y se incorporó, ustedes recordarán que se aprobó una ley constitucional, la constituyente del 2017 aprobó esa ley. Y a partir de allí nosotros podemos decir que la sociedad venezolana y el Estado han venido dándose una armonía en la aplicación de esa ley, una comprensión, que independientemente de las posturas políticas, la violencia jamás es el camino. Y eso no se había dado anteriormente porque no había ocurrido. ¿Qué son las leyes? ¿Qué son las constituciones? Son expresión de un momento político que vive un país, un momento social. Y las leyes están para dar respuestas. Y la Constitución nuestra, además, así lo contempla. Hay principios y en función de esos principios, no solamente en la parte preambular, en los capítulos sobre los derechos humanos, sino también en los deberes, artículo 130, se establece la corresponsabilidad y la obligación de todos los ciudadanos y las instituciones de proteger la paz, el bien jurídico, político más importante para una persona, una familia, la sociedad en su conjunto. Y esta viene de alguna manera, en mi opinión, a complementarla. Aquellas situaciones de verdad de muchísima violencia que ya se acabaron en Venezuela, tratan ahora de darle una mayor connotación a través de propuestas políticas. Y como estamos viendo además que el fascismo es la expresión más alta de la violencia, mucho más estructurada, mucho más organizada, pretendiendo además darle visos de legitimidad y legalidad como ocurrió en el siglo pasado. La Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial fue una señal de fascismo. Y a partir de allí se han dado en el mundo también, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, leyes y tratados para impedir que la sociedad global pudiese continuar por ese rumbo. Y bueno, de ahí nace Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, los tratados en materia de derechos humanos y una serie de elementos jurídicos que han permitido hasta ahora, en estos tiempos, que la comunidad internacional, a pesar de las diferencias que puedan haber, las contradicciones entre los objetivos estratégicos, tenga como punto referencial en la actuación en la comunidad internacional de estados, empresas, ONG, etcétera, a esos objetivos estratégicos de la paz. Pero eso ahora pretende los factores hegemónicos desconocer esa situación y vienen teniendo presencia en diversos países. En Venezuela lo han intentado muchas veces y creo que la experiencia terrible que ocurrió durante muchos años en Colombia, pero ahora con mucha fuerza y vigor en Argentina, no puede ocurrir en Venezuela. Lo han pretendido, lo siguen pretendiendo y creo que esa ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares debe ser frenada. Y también tiene que ver de alguna manera, con el aporte. Venezuela en la Constitución establece que tiene un deber de aportar a lograr un mundo democrático, una sociedad internacional más democrática. Y la democracia es ajena a la violencia, a considerar que los otros son inferiores y que por ser ellos superiores tienen derecho
a acabar, eliminar, soslayar el derecho de los otros, olvidarse de la otredad. Y como ayer lo planteó extraordinariamente bien la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que de verdad hay que reconocerla, la calidad, no solamente en la oratoria, es en el sentimiento, en el compromiso y la claridad de objetivos, por supuesto, siguiendo instrucciones del presidente de la República. De eso se trata, seguir protegiendo a Venezuela, pero proteger a Venezuela es como la misma visión que tuvo Bolívar. No solamente liberó a Venezuela, entendió que para preservar esa libertad era necesario liberar a América Latina y ese fue su sacrificio. Parte de esta construcción que apenas fue presentada en primera discusión, justamente que Venezuela haga su aporte, que su experiencia sea un referente para el mundo. Diputada, pero ahora distintos sectores ya están criticando la aprobación o la discusión, perdón, de este instrumento legal que quiere luchar contra el fascismo. Señalan que podría ser una ley que busca perseguir a personas que piensen distinto políticamente. ¿Qué respuesta usted le da a esto? Mira, cuando yo escucho que piensen distinto, yo digo, ¿quién adivina el pensamiento de los demás? Lo que sí se percibe claramente en la conducta son los hechos. Es realmente, yo no creo que aquí en esta sala, para solamente referirme a esta sala, y el pueblo venezolano que está escuchándonos, puede aceptar que una persona sea quemada viva solamente porque representa a un referente social que es despreciado por otros, que puedan pedir agresiones a Venezuela para destruir a ese factor social que a ellos les molesta, porque la igualdad no es parte del fascismo, muy por el contrario. Yo creo que sobre los hechos que se está actuando. Yo creo que Venezuela, ante tantas situaciones complejas, es oportuno esta ley sobre el fascismo. Se hizo en 2017 contra el odio y hasta ahora el Estado ha actuado en el marco de la normativa legal y en el debido proceso. Y en este caso tenemos que tomar medidas para proteger al pueblo venezolano y impedir que se den situaciones que pretendan eliminar los avances que ha tenido Venezuela, que ha tenido nuestro pueblo en revolución. Yo creo que el que pueda tener preocupaciones legítimas, por supuesto, que consideren que va a tener la oportunidad de participar. Ayer la vicepresidenta del país ejecutiva, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que fueron las tres personalidades que presentaron la ley, fueron muy contundentes. Venezuela es uno de los pocos países del mundo, y eso hay que decirlo, porque como acá sucede, las personas creen que en el resto del mundo sucede, en uno de los pocos países del mundo donde todas las leyes son sometidas a consulta pública de manera abierta, sin ningún tipo de discriminación en Venezuela. Entonces, todos aquellos interesados en la ley, deberemos ser todos, luego de la segunda discusión, ser parte de las propuestas, discutir, hacer planteamientos, revisar la ley. Y seguramente van a haber aportes significativos como ha ocurrido en otras leyes. Para esta ley, la del fascismo, yo diría, hay un elemento que es importante, incluir como un derecho la soberanía. Allí hay una relación de derechos importantísimos, pero en nuestra opinión, que hemos venido trabajando también, estudiando la extraordinaria ley, siempre perfectible, está el derecho a la soberanía, el derecho a tener patria. Y que nadie, porque lo que hemos visto es que fueron inducidos mucha gente a salir de Venezuela. Bueno, esos venezolanos que estaban fuera entendieron con una experiencia negativa que efectivamente es necesario gozar del derecho a tener patria. Ahora, se promulgó la Ley Orgánica para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. ¿Qué viene? ¿Qué va a realizar el Estado para, digamos, defender este territorio? Bueno, la ley es bien interesante. Esa ley contempla, entre otros, además de la creación del Estado de la Guayana Esequiba, establece una alta comisión para hacerle seguimiento y apoyar con una Secretaría Ejecutiva
al factor ejecutivo, gobernador o gobernadora, que va a estar al frente del desarrollo de esa ley para proteger los derechos de Venezuela y su población en ese espacio territorial. También también se establece que esa ley siempre estará vinculada al compromiso de Venezuela sobre la Convención de Ginebra de 1966, sobre el Acuerdo de Ginebra de 1966, que lo que se pretende, lo que se busca, de acuerdo a esa normativa, es que ambos países podamos ponernos de acuerdo, mutuo convenimiento para una solución amigable. Creo que Venezuela sigue siendo un referente, de verdad que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, el pueblo venezolano debe sentirse orgulloso del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de esta Asamblea Nacional que realmente siempre va un paso adelante para proteger a la República, que es lo que concierne, no es entregar la República como hizo el Parlamento del año 2015-2020, sino proteger la República, y estamos creando cátedras en el mundo de cómo resolver problemas internos y cómo buscar adecuaciones para resolver conflictos importantes como el que tenemos con la República Cooperativa de Guyana. Guyana debería, al contrario, sentirse sumamente satisfecho por el referéndum consultivo, con un compromiso del pueblo venezolano, debería sentirse muy satisfecho por esta ley que siempre establece que Venezuela va a continuar respetando y promoviendo los objetivos establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Ahora, diputada, en materia electoral, continúa el proceso especial para registro y actualización de datos en el exterior y también acá en nuestro país. Hay varios señalamientos que son insuficientes los puntos. Desde su punto de vista, ¿usted ha visto cómo ha visto esta jornada? ¿Ha visto suficientes puntos en el país para este registro? Bueno, mire, primero hay que decirlo, el registro es permanente. Es decir, cualquier persona en cualquier momento de la vida del país puede presentar sus datos, sobre todo el nacimiento, el fallecimiento, pero además la adecuación del domicilio, si hay alguna mudanza. Eso siempre es así. Se hace normalmente un operativo para actualizar al máximo el registro. Nosotros tuvimos uno recientemente, ese está sumamente actualizado. El registro que se hizo para el referéndum consultivo abonó para este registro que se está actualizando para las elecciones presidenciales, donde sí, por supuesto, hay problemas y no es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral esa derecha extrema que quiere tener candidato, pero resulta que procuró con ciertos niveles de eficiencia motivados al fascismo y al odio, que algunos países rompieron relaciones diplomáticas con Venezuela, y por supuesto en esos espacios no se puede votar, no porque Venezuela no quiera, sino porque justamente esa derecha extrema, irresponsable, que pretende y ha logrado con éxito apoderarse de los bienes del país para su usufructo, impide, como en las elecciones pasadas, que los venezolanos voten en Estados Unidos, en Canadá, fíjate tú, tenemos relaciones diplomáticas, pero el gobierno canadiense, desde la perspectiva del fascismo, impidió que los venezolanos votaran allí, les cerró el paso. Eso es imposible suponerlo, pensarlo, pero eso sucede porque es la visión fascista, que ellos pueden desconocer el derecho internacional que ellos están obligados a cumplir, y además violentan los derechos del pueblo venezolano. Estoy hablando de los venezolanos en Canadá. Entonces creo que eso es parte de que nuestro pueblo maneje las dificultades, que ese grupete que pretende por la fuerza ser parte de un proceso electoral, obtener victorias que no puede obtener. Mira, en todo caso, lo que te puedo decir es que el proceso va maravillosamente bien. De las 16 auditorías, hay 2 que se han celebrado. Todos los partidos legitimados en el Consejo Nacional Electoral han sido parte de esa auditoría, actas firmadas, originales. Además, también hay que decir que nosotros reiteramos que los únicos que pueden inscribir candidatos son los partidos. Los únicos. El CNE no le puede imponer a ningún partido del chavismo, de la oposición o del fascismo
que no pueden, por cierto, los fascistas, los que promueven el odio y la violencia, no pueden ser. Lo dice la ley especial sobre los partidos políticos. La Cuarta República ya desea que aquellos partidos que tienen conductas violentas no pueden participar en el ámbito político, solo que nosotros, como en este tiempo, los venezolanos en este tiempo, han avanzado para frenar la violencia y el odio y la discriminación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, de verdad, por invitarme. Bien, amigos, estuvo con nosotros Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional y también miembro de la Comisión de Política Exterior. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y la emisión matutina. Muy buenos días para todos.